Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de las Escuelas de Familia de la Consejería de Política Social. A mí me cuesta mucho trabajo este tipo de situaciones, de compartir, ¿no?, o de exponerme en exceso, pero bueno, aún así vamos a intentar ser en esta presentación, porque aquí el protagonista es Vico, el gran Vico, voy a intentar ser lo más breve posible. Pero sí que me gustaría, para empezar, agradecer, ¿no?, a la Consejería, a la Dirección General, a María Luisa, que nos haya permitido poder colaborar a la Asociación Albores con la organización de estas jornadas, que no solo empiezan aquí, pero terminarán a final de noviembre. Al final de la sesión de hoy os explicaré qué ponentes, qué días y todos los horarios para que tengáis conocimiento y podáis asistir. Yo creo que esta consejería está siendo muy valiente en un proceso de transformación social, está poniendo los medios para que lleguen los mensajes, ¿no?, a este cambio tan vertiginoso, ¿no?, que estamos sufriendo en esta sociedad, sobre todo en el contexto familiar, donde se hace muy difícil, ¿no?, leer el lenguaje de la conducta cuando las redes sociales, las nuevas tecnologías se han apoderado de todos nosotros. A mí me gustaría empezar leyendo un poema que se escribió en 1923 por Khalil Gibran, un libanés estadounidense. En su libro de El Profeta está recogido este poema. Y dice: tus hijos no son tus hijos. Vuestros hijos no son vuestros hijos, son hijos e hijas del anhelo de la vida por sí misma. Vienen a través de vosotros, pero no de vosotros. Y aunque estén con vosotros, no os pertenecen. Podéis darle vuestro amor, pero no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podéis albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana, que no podéis visitar ni siquiera en sueños. Podéis esforzaros en ser como ellos, pero no procuréis hacerlos semejantes a vosotros, porque la vida no retrocede ni se detiene en el ayer. Vosotros sois los arcos de los cuales vuestros hijos son lanzados como flechas. Dejad que la inclinación de tu mano, en tu mano del arquero, sea para la felicidad. Lo leo hasta aquí. Es un poema que habla, ¿no?, un poco sobre la parentalidad, la marentalidad y la libertad de los hijos, y lo difícil que muchas veces es hacernos cargos de ellos, ¿no?, y acompañarlos en ese proceso de desarrollo, y cómo ellos despiertan en nosotros esas inseguridades que hacen difícil, ¿no?, la convivencia muchísimas veces. Yo, sin más preámbulo, ¿sí?, quiero presentar a la directora general de Familia, Menor y Conciliación de la Consejería. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Hoy retomamos con mucha ilusión la Escuela de Familias de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad. Esta escuela forma parte de un programa muy ambicioso impulsado por la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación. Un programa pensado para todas las familias de la región de Murcia, con el objetivo de dar respuesta a sus necesidades, adelantarnos a los problemas y acompañarles en los distintos momentos y retos que van surgiendo a lo largo de la vida. Estamos trabajando además en un proyecto muy importante, una ley de familias. Muy pronto presentaremos un borrador del anteproyecto para consulta pública en el que se recogerán medidas concretas que sigan impulsando a la familia como pilar esencial de nuestra sociedad, como pieza clave para el desarrollo personal y afectivo. Este compromiso del Gobierno de López Miras se refleja también en acciones concretas como las ayudas económicas directas a las familias numerosas o las ayudas destinadas a facilitar el acceso
de los más pequeños a centros y puntos de atención a la infancia. Pero con esta escuela de familias queremos ir un paso más allá. Queremos ofrecer herramientas útiles y recursos prácticos que os ayuden en el día a día, como mejorar la comunicación en casa, resolver los conflictos de forma respetuosa y fomentar el desarrollo emocional de nuestros hijos e hijas. En definitiva, fortalecer la convivencia y los vínculos familiares. Esta segunda edición de la Escuela de Familias lleva por título Creciendo Juntos, bienestar, comunicación y entornos digitales saludables. Nos preocupa y mucho que 1 de cada 3 adolescentes esté haciendo un uso problemático de las redes y de Internet. Una situación que afecta especialmente a las chicas y a los estudiantes de los cursos superiores de la ESO. Sabemos que estos jóvenes muestran un menor bienestar emocional, menos satisfacción con la vida y una integración social y familiar más débil. Además, vemos cómo el uso excesivo de pantallas está desplazando la comunicación directa dentro de las familias, reduciendo el tiempo de calidad compartido y debilitando los vínculos que nos unen. Por eso hoy tenemos la suerte de contar con Vico, que nos va a hablar precisamente de cómo fortalecer el papel en las familias, fomentando el buen trato, la crianza respetuosa y empática y modelos de comunicación donde el diálogo y la negociación pacífica sean las herramientas clave para resolver los conflictos sin recurrir a la agresión. Vico, que quiere que le llamemos Vico, no David, es filósofo, escritor y divulgador, especializado en ética de la comunicación. Ha sido profesor durante más de una década en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha ofrecido más de 1000 conferencias por todo el mundo. Es autor de libros como Filosofía para desconfiados y Ética para desconfiados y colabora con medios como Antena 3 o Canal Sur. Además, a través de sus podcasts Yo te explico filosofía y Filosofía de supervivencia, acerca esta disciplina a todos los públicos de una manera sencilla, cercana y amena. La sesión de hoy tendrá una duración de unos 90 minutos, en la que una vez que acabe su exposición podréis participar y hacer alguna pregunta. Y bueno, pues este espacio está pensado para vosotros, para que podáis seguir aprendiendo, creciendo y cuidando de lo más importante que es vuestra familia. Gracias a todos por vuestra asistencia a pesar de las horas. Y ahora sí, adelante, Vico. Perfecto. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias. La hora sí es una hora de siesta, eso todos lo sabemos. ¿Para qué vamos a engañarnos? Son las 5 de la tarde. Creo que todos estaríamos muchísimo mejor con el aire acondicionado puesto en casa, tirados en el salón, en el sofá, y a ser posible con los niños lejos, ¿no? Pero están ustedes aquí, con lo que los niños también están lejos, salvo a quien he visto que se lo ha tenido que traer pegado encima, cosa que me alegro mucho, chaval. Te vas a llevar la primera clase de filosofía de tu vida y tú también, la de las coletas. Así que, nada, yo encantado. Bueno, lo primero es que en este tipo de eventos lo que se suele hacer es pues dar todo un panegírico de gracias a las personas que han tenido bien traerme, y ya he visto que ha habido varias sinergias de diferentes colectivos para que yo esté aquí. Tanto la gente de Albores, que es una gente maravillosa, un poco loca, pero tienen que estar un poco locos para dedicarse a lo que se dedica. No hay que estar un poco loco para hacer esto. Y, por supuesto, la gente del gobierno de la región, y también algún agente tutor que hay por aquí y que también ha hecho su pequeño esfuerzo en recomendar que un filósofo venga a amargaros la tarde de hoy lunes, ¿no? Hoy es lunes, sí, ¿verdad?
ya ven cómo vive un filósofo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues nada, les agradezco muchísimo este rato de dolor que van a pasar conmigo. Mi avión sale a las 9 de la noche de Alicante, pero si permanecéis muy atentos y mirándome, seguramente me vaya mañana, ¿de acuerdo? Se supone que voy a hablar 90 minutos, esto a mí me hace mucha gracia. Va a hablar 90 minutos diciendo... Pueden ustedes aguantarlo, ¿no? A mí me encanta hablar 3 o 4 horas. Yo para eso, aunque no milite en la misma sigla, soy como Fidel Castro. Te puedo dar una conferencia de 16 horas y me quedo muy a gusto. Pero vamos a intentar acotar un poco. Viendo el perfil de estas jornadas planteadas a largo aliento y viendo que estamos hablando de crecer juntos y que estamos hablando de cosas que nos interesan a todos, no por padres o madres, abuelos o tíos, sino por simples seres humanos. Que esto es muy importante porque yo soy filósofo, no soy pedagogo, ni psicólogo, ni sociólogo, ni antropólogo, ni historiador, ni epiloguista. O sea, yo soy filósofo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, aunque a algunos les duela, es dar una clase de filosofía. A mi estilo, a mi modo, sin calificación, aunque puede que caigamos a examen. También has venido tú, también te va a caer la clase a ti. Tu primera clase de filosofía. Prepárate. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, hoy me resultó interesante cuando un periodista de Radio Nacional de España, donde también colaboro, me manda un mensaje y me dice, ¿me puedes dar las 3 o 4 claves sobre las que vas a hablar en tu conferencia? Y la respuesta fue, no. No, porque yo no voy a daros claves. Yo no voy a daros tips. Yo no voy a daros esas herramientas fácticas inmediatas que te vas de aquí y ya sabes cómo hacer un soufflé de queso. No vamos a hablar de soufflé de queso. Yo no doy recetas de cocina. Yo voy a invitaros a pensar. Vamos a pensar en qué situación estamos ahora. Vamos a pensar desde dónde venimos y por qué estamos ahora aquí. Vamos a pensar desde lo que nos diferencia del resto de los animales, que es precisamente la comunicación, el lenguaje y la posibilidad de abstracción dentro del lenguaje. Y si se portan bien, me desnudo. Y ya sí... tenemos un momento de distensión y ya tienen ustedes una anécdota y pueden subirlo a su Instagram, que yo se lo permito. Esto solo si se portan muy, muy bien, ¿eh? Normalmente nadie lo ha conseguido nunca, no se me asusten las mentes delicadas, que nunca nadie... Pero esta puede ser la primera vez que acabe en pelota encima de un escenario, o sea que me puedo volver loco aquí y acabo como Dios en el cínico y me lo quito todo, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto? Porque el poema que ha leído Rafa es maravilloso. El poema de Khalil Gibran, que ha leído Rafa, poeta libanés, pero que nadie se engañe, hizo toda su vida en Nueva York y además no era musulmán, era cristiano. Este poema de Khalil Gibran es muy interesante porque enraiza, aunque ustedes no lo sepan, con la propia tradición española. De hecho, Khalil Gibran está en Nueva York el tiempo que Juan Ramón Jiménez también está exiliado en Nueva York. Se dice que coincidieron, que tuvieron contacto juntos y que se leían mutuamente, pero no solo la influencia está ahí. Khalil Gibran escribe ese poema dentro del libro de El Profeta, en el mismo momento en el que Ortega y Gasset, el otro gran filósofo español, junto con Juan Ramón Jiménez, uno filósofo desde la poesía, el otro filósofo desde la prosa y el ensayo, también está escribiendo y dice algo muy parecido. Cuando Rafa me dijo, voy a leer el poema de Khalil Gibran, dije, muy bien, me estás dando pie, tú no lo sabes, pero me estás dando pie a daros una chapa de muerte, ¿no? ¿Qué es lo que dice el bueno de Ortega y Gasset? Pues Ortega y Gasset dice lo siguiente, dice, no somos arrojados al mundo como una bala de cañón. O sea, pensar que somos arrojados al mundo significa que no hay propósito, que no hay nada, que estamos arrojados al mundo de entre las piernas de nuestra madre y una vez que estamos en el mundo, ahí te las veas. No somos arrojados al mundo como si fuésemos una bala de cañón. Dice Ortega y Gasset, hay un propósito en el que por el que estamos en el mundo. Lo que pasa es que Ortega y Gasset es un tío listo y dentro de su propia tradición judeocristiana y de sus ideales, un hombre conservador, tiene claro que quizás no haya un sentido explícito del por qué estamos arrojados al mundo. Me explico, lo hablo en cristiano porque nadie se me asuste ya, ¿vale? He dicho explícito y esto es una palabra que a las 5 de la tarde no se puede usar. Que está claro que sí, venimos al mundo, pero dice Ortega que hay un propósito. Pero que este propósito no viene en las instrucciones, no es como un mueble de Ikea, donde tienes un instructivo y sabes cómo montas la estantería. No, el motivo de hacer la estantería es lo que tenemos que descubrir nosotros. Esto también lo repiten después los existencialistas franceses. Y nos dicen una cosa maravillosa, nos dicen que la vida no tiene sentido.
per se, no tiene sentido. Pero eso no significa que no merezca la vida, que no merezca la pena vivirla. Claro que merece la pena vivir. Es un regalo cósmico, es una casualidad absoluta el poder vivir la vida. Sin embargo, tenemos que ser nosotros los que dotemos de sentido la vida. A eso se le llamó en filosofía, y ya esto cae en el examen, ya tomen nota. A esto le llamó Ortega y Gasset del raciovitalismo, encontrar el sentido de tu vida. Pero lo que también tenía claro Ortega, y allá me pongo feliz porque ya voy acercándome al tema, esto es una introducción bonita para que vean que soy un tío culto, ¿vale? Lo que también tenía claro Ortega es que, a pesar de todo, todos tenemos la sensación de que estamos acotados por las circunstancias en las que vivimos. ¿De acuerdo? Bueno, sí. Ponemos ejemplos prácticos con peras y manzanas para que nadie se me agobie. Sí, está claro que el teléfono móvil es el demonio, todo lo tenemos claro, y que no lo tienen que tener nuestros hijos. Pero es que, ¿qué voy a hacer? Porque mi hijo me lo ha pedido y su tío se lo regaló en la comunión. Y todos en su clase tienen el móvil. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Son, y decimos muchas veces, las circunstancias. Y volvemos a citar a Ortega y Gasset, muy mal citado, porque decimos, es que yo soy yo y mis circunstancias. Y eso significa, creemos que significa, que las circunstancias son las que me definen a mí. Pero no es verdad, porque si seguimos leyendo en estos pensamientos del Quijote, del señor Ortega y Gasset, dice, yo soy yo y mis circunstancias, pero estas no han de definirme a mí. Si yo no supero mis circunstancias, entonces no tengo esa posibilidad de dar sentido a mi vida. ¡Ostras! Nos volvemos flash, ¿no? Pero ustedes el meme ese de que hace flash. Nos quedamos sorprendidos porque de repente Ortega nos devuelve la responsabilidad. Y nos dice, sí, la vida no tiene sentido, pero no por eso te vas a dejar llevar. No por eso vas a hacer lo que hace todo el mundo. Porque es posible que si te dejas llevar y haces lo que hace todo el mundo, lo mismo nadie ha pensado que es lo que estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Por lo tanto, tendremos que parar y decir, oye, que esto estamos haciendo, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Esto tiene algún sentido? ¿Esto permitirá a nuestros hijos generar ese carácter que supere las circunstancias? Y ustedes me dirán, pero Vico, ¿el carácter qué es? El carácter son aquellas características de nuestra personalidad que en determinado momento, circunstancia, época, damos como beneficiosas, como buenas. Os lo explico para que lo entendáis. El carácter, para los filósofos de la ética, que es mi caso, es eso, un valor innato, porque hay una parte innata de nuestro carácter. Ustedes, levanten la mano los que han sido o son padres o madres, por favor. Allá hace el paño, todos estamos jodidos, ¿vale? Ya está. Tú tienes 2 hijos y resulta que uno es de una forma y otro. Yo tengo mellizas de 5 años y medio y son diametralmente diferentes. Tienen 5 años y medio, pero ya mostraban sus diferencias con 1 año de edad. No tenía que esperar que tuvieran 20 años para darme cuenta de que son diferentes. No, son diferentes desde el primer momento. ¿Y eso qué es? ¿Es adquirido? No, no es adquirido, eso es innato. Hay una serie de características de su personalidad, incluso con 1 año, que son valoradas y otras que no. ¿Cuáles son las valoradas? Bueno, pues en muchos casos las valoradas son, es muy buena, es muy tranquila, no da guerra. Eso es muy valorado en los caracteres porque, claro, nos dejan tranquilos. Y hay otro que dice, no, es muy inquieta, está todo el rato moviéndose, mirando las cosas. ¿Qué carácter tiene? ¿Cuál es mejor de las dos partes? ¿Cuál nos interesa más? Bueno, pues estas actitudes de manera natural, claro, se pueden ir modificando, se pueden ir depurando, se pueden ir afinando y podemos acabar con un buen proceso educativo en potenciar aquello que entendemos colectivamente que es lo mejor y podemos ir rezagando algunas actitudes del carácter que no nos parezcan convenientes, como por ejemplo la irritabilidad. Es irascible, es colérico, esto se puede ir modificando. Siempre va a tener, claro que siempre va a tener, perdónenme, somos seres humanos, uno de los seres más defectuosos del universo. Y somos muy defectuosos porque lo que nos da la gran virtud que tenemos es que estamos absolutamente mezclados, somos un cóctel, no hay nadie que sea exactamente igual que el hombre primitivo que salió de las sabanas africanas hace 300.000 años. Tenemos una mezcla maravillosa y esa mezcla maravillosa nos da esta paleta de colores increíble y también una cantidad de problemas del copón y medio, pero para eso están los de Alboré. Para los problemas. Y que ellos los arreglen como buenamente puedan. Y entonces digo, ¿de qué trata esto? Bueno, pues esto trata de que entendamos
cómo funcionamos como seres humanos y que veamos qué estamos haciendo ahora, de bien o de mal, y después hablaremos de las redes sociales, hablaremos de Internet y verán cómo me transformo en un ogro que echa chispas por el culo. Porque hay tanta evidencia que entrar en la conjetura es de necios. Entiéndanme, hay tanta evidencia ya sobre estos aspectos de la tecnología, tanta evidencia científica, que conjeturar ahora y decir, bueno, pero eso es lo que uno piensa, no, ya hay certeza que... ¿Qué somos los seres humanos y por qué somos tan distintos? Esto les va a gustar un montón. Verán, los seres humanos, con respecto a otros animales no humanos, somos bastante defectuosos en nuestra construcción. Esto que dicen los evolucionistas, que a mí me hacen los evolucionistas o los creacionistas, que somos la creación perfecta. Es mentira. Perdónenme, es mentira. Somos una porquería. Como lo van a explicar. Verán qué fácil, ¿eh? Verán qué fácil. Que levanten la mano todos los que tengan algún problema de visión, miopía, astigmatismo, hipermetropía, vista cansada. Levanten la mano. ¿Veis qué porquería somos? ¿Ustedes se imaginan que los halcones tuvieran estos problemas de visión? Se habrían extinguido antes de aprender a volar, porque no habrían podido comer por pura inanición, ¿de acuerdo? Nosotros somos muy defectuosos. De hecho, de los simios superiores en los que nos encontramos, ¿no? Cualquiera puede, de los primates, ¿no? Los primates en los que nos encontramos, somos los más débiles, los más débiles. Un chimpancé tiene 6 veces más fuerza que nosotros. Hay un mito urbano que dice que el 40% de los seres humanos cree que puede ganar en una pelea un chimpancé. No podemos. No podemos, nos descuartiza, un chimpancé nos descuartiza y ya un gorila, vete preparando, un gorila es que te deja hecho fosfatina por muchos ciclos que te metas en el gimnasio. Por muy llados que te creas, te tumba un gorila. ¿Qué es lo que nos hace diferente? Aparte de que tenemos menos pelo y el miembro sexual mucho más grande que cualquier otro de la especie, ¿no? Esto es cierto, ¿eh? Esto es el único dato de que alguno puede sacar pecho. Algunos todos pueden sacar pecho en esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace diferente? Bueno, lo que nos hace diferente no es la actitud política. Esto es muy interesante. Hay un etólogo holandés llamado Frans de Waals, apúntenselo, que es un buen libro. El libro se llama La política de los chimpancés. Les invito a que lo lean y cuando lean ustedes La política de los chimpancés se van a mear de la risa. Yo lo estudié en la facultad y ya me salían las lágrimas por aquí. Porque es un libro donde explica que los chimpancés tienen una construcción política exactamente igual que la de los seres humanos. Y de hecho te ríes porque cuando estás leyendo cómo se describen las relaciones políticas entre los chimpancés, es lo mismo que ha podido pasar hoy cuando entra un representante político. Es exactamente igual. El cómo se dirige uno al macho alfa o la hembra alfa, el cómo se saludan, el cómo se miran, el cómo se aguantan la mirada, el cómo se saludan por detrás, la postura sumisa. Es exactamente igual, es increíble. Políticamente seguimos estando anclados en un estado evolutivo de hace más de miles de años, ¿no? Sin embargo, lo que nos diferencia es la posibilidad de una comunicación expresa que se puede mantener y transferir. Ahí está el detalle. La transmisión de ideas. Eso es algo que es muy difícil de mantener en otras especies. Sí es cierto que hay chimpancés, por ejemplo, que hay algunos chimpancés que saben sacar termitas de un termitero. Y van enseñando a su clan, a su tribu de chimpancés a sacar ermitas de un termitero. Y cuando llega otro chimpancé y lo meten, pues no sabe sacar las termitas del termitero. Porque en su tribu no le han enseñado porque no había termiteros o porque no les gustaban las termitas. Y entonces ve cómo la sacan y ya aprende y ya puede enseñarle a sus otros chimpancés cómo se hace. Pero esto es esto es técnica, esto no es abstracción, esto no es plasmar una idea que pueda permanecer. Sin embargo, los seres humanos sí. Los seres humanos tenemos la capacidad del lenguaje. Y el lenguaje nos permite transmitir ideas abstractas, nos permite pensar qué vamos a cenar hoy, qué desayunamos ayer, estas cosas que parecen una tontería. No las podríamos desarrollar si no tuviésemos un lenguaje suficientemente articulado como para poder abstraernos. Perdónenme que os cuente esta chapa, pero verán que tiene mucho sentido hacia dónde voy. ¿Por qué os cuento todo esto? Bueno, os cuento todo esto porque los seres humanos hemos tardado miles de años, más de 2 millones de años como homínido. Sí, sé que el Homo sapiens sapiens tiene 300.000, pero es que la capacidad del lenguaje es una capacidad que el Neandertal ya tenía.
y que hemos tardado casi 2 millones de años en perfeccionar. Y no somos dueños de nuestro lenguaje, somos herederos de nuestro lenguaje. E igual que somos herederos de nuestro lenguaje, somos herederos de toda una cosmovisión y todo un entendimiento de la naturaleza, del mundo, de nuestra historicidad e incluso de que nos compone como seres humanos, como individuos, como especie o como tribu. Y esto es gracias a esta transmisión, a esta posibilidad del lenguaje. Y ustedes dirán, sí, pero bueno, está guay, pero cuidado. ¿Conocen ustedes la historia del pequeño Víctor de Aveirón? Hoy lo comentaba en un programa de radio y me ha venido a la cabeza. Les voy a contar la historia del pequeño Víctor de Aveirón. Si no quieren escuchar la chapa, se buscan la película, la descargan. El pequeño salvaje, 1973, del señor Truffaut. Se ven ustedes la película y desesperan. Si se dedican ustedes a la educación, a la sociología, a la psicología, pues ya la han visto, se la han puesto en la facultad y ya está. Pero en esta película encuentran en el sur de Francia, en la frontera con España, en los Pirineos, en la parte que se llama Aveyron, encuentran a un pequeño niño. Un niño que no saben la edad que tiene entre 11 y 14 años. No son capaces de determinar su edad. Piensan, al verlo por primera vez, que el niño tiene algún tipo de problema cognitivo, que tiene en aquella época algún tipo de retraso mental, porque el niño no actúa como debería de actuar cualquier otro niño. El niño es raro. El niño es raro. Entonces viene un pedagogo de París a hacerse cargo. Se dan cuenta de que el niño aúlla y que va andando a 4 patas. Entonces, bueno, pues infieren de que el niño fue criado por lobos. Esto es un caso real, ¿eh? Esto no es una milonga que os estoy contando. Esto es un caso real. El caso de Víctor de Aveirón es un caso real. El pedagogo llega y, claro, le parece absolutamente apasionante. Absolutamente apasionante, porque, claro, se ha encontrado con lo que Rousseau llamaba el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Hay 2 corrientes en la filosofía, una de Hobbes y otra de Rousseau. Hobbes dice, el hombre es un lobo para el hombre, somos malos por naturaleza. Rousseau dice, el hombre es bueno por naturaleza, quien nos jode la marrana son la sociedad. La sociedad es la que nos corrompe y nos vuelve malos, feos o políticos, ¿no? Entonces, con todo respeto. Esto es algo muy mío, lo siento, ¿eh? Por eso estoy en la secta y yo reparto esto para todos lados, no puedo remediarlo. ¿Qué sucede con el pequeño Víctor? Lo que sucede con el pequeño Víctor es que el pedagogo quiere enseñarle a hablar. Porque, bueno, ¿qué historia más increíble nos puede contar Víctor de cómo se relacionaba con los lobos, cómo sobrevivió, cómo consiguió aprender sus rudimentos? O sea, Víctor tiene una narrativa acojonante. O sea, Víctor, bueno, de hecho, Roland Kipling hizo Mowgli, ¿no? El niño de la selva. Y el niño de la selva se convierte en el salvador de la selva y canta con Balú. ¿Vale? Y después hay otro que también hace un libro muy parecido que se llama Tarzán de los monos. Y es el rey de los monos, que los seres humanos somos muy miserables. Creemos que en cuanto hablemos con otros animales, ya somos los reyes. Pues no. Somos de la manada el más jodido, el más débil, el más miserable, porque no somos de esa manada. Porque nuestra manada no responde a eso. De tal manera que no son capaces de enseñar a Víctor el uso de más de 25 palabras. Víctor no aprende ni 25 palabras. Además, Víctor tiene una imposibilidad absoluta de expresar emociones. Las únicas expresiones que es capaz de presentar es miedo y hambre. No tiene más emociones. Se pone un poco contento, no cuando ve al cuidador, al pedagogo, se pone contento cuando ve a la señora que le trae de comer. Y le faltaba ya mover el rabo. Claro, esto es una sorpresa. ¿Por qué es una sorpresa? Porque hasta la fecha se creía que el ser humano era ser humano porque nacía humano. Y que el hombre era bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompía. Pero cuando estudian el caso de Víctor, se dan cuenta de que no es verdad. Que el ser humano no es ser humano porque nazca de seres humanos. Que el ser humano es ser humano porque nace de seres humanos y es cuidado y educado por seres humanos. Si quitamos esto de la ecuación, si quitamos esto de cuidado y educado por seres humanos, aunque haya nacido de padres humanos, Víctor nunca fue un ser humano. O sea,
nunca gozó de derechos autónomos, nunca pudo votar, nunca pudo vivir libre, nunca pudo formar familia. De hecho, Víctor muere de una manera súper trágica en un manicomio con 25 años porque se acaba esto lo saben ustedes muy bien, se acaba la beca, ya el proyecto ya no tira para adelante porque ha caído en vía muerta y finalmente lo meten en una residencia y muere de una manera horrible, olvidado de todo el mundo y encerrado en una especie de manicomio. Pero esto nos cambió la percepción de qué es el ser humano y qué tenemos que hacer con nosotros. Porque si Víctor no era un ser humano completo, ¿qué es lo que era? Pues era un ser humano defectuoso. Y era un ser humano defectuoso porque no había podido ser cuidado y educado por los seres humanos. Parece una tontería, pero no lo es. Cuando cuenta la leyenda Margaret Mead, la antropóloga norteamericana, le preguntan, en una clase igual que esta, esto es un mito, ¿no?, de la academia, le preguntan a Margaret Mead, dice la leyenda, señora Margaret Mead, ¿nos puedes explicar cuál es el primer hallazgo arqueológico por el cual podemos determinar que ha iniciado la civilización humana? Y claro, todo el mundo esperaba el fuego, una hacha enterrada. No. Margaret Mead dijo, la aparición de un fémur que, habiendo estado roto, se había podido curar y cicatrizar. ¿Por qué? Porque en la naturaleza, cuando un animal se rompe una pierna, está condenado a morir. Si este ser humano se había roto una pierna y había sido curado, es porque otros seres humanos se habían dedicado a cuidarlo. Y cuidarlo con la esperanza de que sanara, no con la certeza de que iba a sanar. Porque hoy en día cuidamos a nuestros familiares, quien los cuida, con la certeza de que se va a sanar, porque sabemos que un hueso roto no te va a matar, pero el primer hueso roto que tú intentas curar, tú no sabes si se va a curar o no se va a curar, ni sabes cuánto tiempo va a tardar en curarse, no tienes ni idea, estás confiando en que igual que te rompes un dedo, que te rompes un brazo, pues esa pierna se va a poder curar de alguna manera y necesita que el resto de la tribu cuide de ti, esté pendiente de ti. Y ahí es donde aparece el primer rasgo de humanidad, porque el primer rasgo de humanidad no es un adelanto tecnológico. El primer rasgo de humanidad es la ética. Ese es el primer rasgo de humanidad. El modo en el que nos relacionamos y cómo ponemos en valor aquello que nos permite sobrevivir. Y eso que nos permite sobrevivir y entender el mundo lo llamamos los filósofos la moral. La ética es, por tanto, el modo en el que nos relacionamos los seres humanos, mientras que los otros animales se relacionan de manera etológica, que la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales, mientras que la ética es el modo en el que los animales humanos nos relacionamos. Y las reglas de esa relación, que van cambiando con el tiempo, que cambian según la civilización, la cultura, la religión, etcétera, esas reglas son la moral. Ese es el arranque. ¿Y qué tiene esto de importante con respecto a este desarrollo de nuestros hijos? Sigo tirando del hilo. Cuando el señor Charles Darwin, también lo contaba hoy, no sé en qué emisora de radio, es que hoy he hecho un montón de entrevistas. Cuando el señor Charles Darwin saca La evolución de las especies, su libro fundamental, ¿no?, ese libro por el que pasa la historia, es mal leído y mal interpretado. Y escuchen esto bien con sus orejas de escuchar, porque esto sí me interesa que se lleven esto a casa. Yo, cuando diga escuchen bien, meten la oreja. Yo voy a dar 3 o 4 claves. Si se llevan estas 3 o 4 claves, yo ya soy feliz. ¿De acuerdo? Esto es lo que cae en examen. Cuando Darwin presenta este libro es malinterpretado por algunas personas. En él dice que los más aptos sobreviven. Las especies más aptas son las que sobreviven. Y hay una serie de filósofos, de pensadores, de antropólogos, de historiadores, hasta de economistas, que ven en esa frase de Charles Darwin la siguiente sentencia: solo los más fuertes sobreviven. ¿Quién ha escuchado alguna vez, levante la mano, quien haya escuchado alguna vez la frase solo los más fuertes sobreviven? Muy bien. Este es el origen de lo que hoy conocemos como darwinismo social. El darwinismo social es la creencia, después de que Darwin sacara este libro, que solo los más fuertes sobreviven. Así tal cual. ¿Y qué implicó esto en el desarrollo del ser humano? Un montón de problemas y quebraderos de cabeza. Porque pensar que solo el más fuerte sobrevive es especular que dentro de lo que es la especie humana hay determinados fenotipos, razas o subespecies que son más fuertes las unas que las otras. Y si esto lo piensa un señor de raza blanca afincado en Inglaterra, ¿quién creen ustedes que serán los que crean que son los más fuertes? Pues obvio ellos, porque así somos de imbéciles los seres humanos. Todo lo que sea yo
es lo bueno. Todo lo que sea el otro no es tan bueno como lo mío. Así que yo, que soy inglés, igual que Darwin, y llego a la conclusión de que solo el más fuerte sobrevive, y ya que estamos en un imperio que está creciendo, pues llegaremos a la conclusión, según el darwinismo social, que nosotros, los ingleses, somos los que debemos de imponernos al resto del mundo. ¿Y por qué? Bueno, pues a los habrá de carácter materialista y de carácter idealista. Los de carácter materialista dirán, por alguna razón que no entiendo, que físicamente somos mejor, que somos la raza, esto va a sonar, ¿eh? Esto suena ya, a huevo suena, que somos la raza elegida, que somos la raza superior. Esto es lo que pensarán uno de manera muy materialista. Pero es que habrá otros que dirán, no solo somos la raza elegida y la raza superior, sino que además tenemos las ideas buenas. Estas son las buenas. Las de otros son malas, pero estas, como son mías, este reduccionismo a mi ombligo, esto nos pasa mucho. O sea, hoy me han intentado explicar, ayer me intentaron convencer a muerte de que la ensaladilla rusa murciana es mejor que la ensaladilla rusa sevillana. Digo, pues será mejor la de Moscú, ¿no? O sea, si hay una buena que tiene que ser buena, será la de Moscú. No, es que aquí le ponemos una anchoa. Y entonces es marinero. Y si le ponemos un boquerón, es marinera, o al revés. Me da igual, ¿ves? No me he quedado con la copla, es que no sé cuándo voy a venir a Murcia. Yo digo, ¿y esta es la explicación por la que es mejor? ¿Por una anchoa, coño? Ponle jamón, seguro que gana también. Pero creemos en nuestra estupidez que es mucho mejor decir pijo que polla, ¿vale? ¿Vale? Lo hemos entendido. ¿Por qué? Porque lo nuestro, estamos acostumbrados, no suena mejor. Y en este darwinismo social entran estas falacias argumentativas por las cuales se justifica el colonialismo, el imperialismo, el apartheid, el racismo. ¿De acuerdo? Este darwinismo social fue el que nos llevó a la Primera y sobre todo a la Segunda Guerra Mundial. Darwinismo social, convertido en la selección de la raza mejor con las mejores ideas. Tómate, aquí lo tienes, Segunda Guerra Mundial, venga. ¿Y qué pasó después? Después del horror de la Segunda Guerra Mundial, llegamos a la siguiente conclusión. Sí, el darwinismo social es muy exagerado. Pero leyendo a Darwin llegamos a la conclusión de que que seguramente los más fuertes sobrevivan, pero siendo el más fuerte es normal que el más fuerte vea para él. Por lo tanto, el egoísmo tiene que ser natural. ¿Quién no ha escuchado alguna vez los seres humanos somos egoístas por naturaleza? Todos, ¿verdad? Bueno, pues hubo una corriente filosófica en los años 50 que se llamó el egoísmo racional. Y el egoísmo racional justificaba eso. Decía que el ser humano es egoísta por naturaleza y que en base a ese egoísmo por naturaleza tenemos el privilegio de luchar para vivir mejor, de manera individual. Esto es un dolor de cabeza muy gordo. ¿Por qué? Porque yo les cuento esto y ustedes dicen, pues no suena mal. No suena, pues lo que me han contado, ¿no? Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, no les va mal, egoísmo racional, no sé qué. Pero claro, es que lo único que han hecho es rascarnos la puntita de arriba. Pero es que nosotros, como no lo vemos mal, pues yo también quiero que mi hijo sea el mejor, ¿no? Porque esto se trata de ser mejor, para eso lo educamos en competencias, ¿no? Que será competir, ¿no? Pues si es competir, pues mi hijo tiene que ser mejor, pues somos egoístas por naturaleza, tú no te juntes con el vecino, hijo. Tú en la clase no vas a ser amigo. Ni de echarte novia, vamos, estás loco echarte novia. Tú tienes que ser mejor. Tienes que sacar las mejores calificaciones. ¿Le suena esto o no le suena? Le va sonando, cada vez le suena más, ¿verdad? Cada vez le suena más. Pues el egoísmo racional es mentira. Y el darwinismo social también. Porque ninguno de los dos leyó bien a Darwin. Y Darwin dijo, solo los más aptos sobreviven. ¿Y quiénes son los más aptos? Amigo. Pues hay un libro que salió 30 años después, que se llama El apoyo mutuo. Apúntenselo. El apoyo mutuo. Lo venden en una edición española preciosa. El apoyo mutuo. El apellido es dificilísimo. El escritor se llama Kropotkin. Pues da igual. El apoyo mutuo. Y les va a aparecer en Amazon. Se lo compran. No voy a comisión. No voy a comisión. No me llevo nada de este libro. ¿Qué pasa en el apoyo mutuo? Este señor, Kropotkin, era un ruso, pero era un ruso de alta alcurnia. De hecho, era príncipe de Rusia. O sea, que nadie diga ¡comunista! No, era príncipe de Rusia.
Este señor tuvo una carrera militar, un desarrollo militar muy potente, y cuando termina sus 4 años de instrucción militar en la mejor academia militar de Rusia, en la mejor universidad de Rusia, decide, porque ha leído Darwin, que lo manden a un sitio muy bonito donde seguro que la ensaladilla es mejor que aquí. Y que en Sevilla. Se va a Siberia, ¿Quién en su sano juicio, siendo príncipe, decide irse a Siberia? Pero se va a Siberia, porque él quiere ver si es verdad eso de que solo los más aptos sobreviven. Y cuando llega a Siberia, empieza a estudiar un montón de animales y se da cuenta que efectivamente hay muchísimos casos de que cuando los animales se apoyan mutuamente, tanto en una sola especie como entre especies, los animales sobreviven. ¿Y sobreviven qué significa? Que evolucionan, que se convierten en los más aptos. Los más aptos es ser capaz de sobrevivir. Yo sé que suena como a ciencia ficción, pero les voy a explicar una cosa que tiene mucho que ver con Murcia, con España, porque España es un país que tuvo un medievo muy pintoresco. Un medievo tomado por musulmanes, está lleno de restos musulmanes, Murcia y Sevilla y Granada y por todos lados, ¿no? Y nuestro medievo fue muy, muy interesante, pero el señor Kropotkin habla del medievo europeo, del medievo. Resulta que cuando acaba el Imperio Romano, cuando los visigodos se asientan firmemente en la península ibérica y bueno, pues ya se convierten en esta Hispania extraña dividida en muchos reinos, es cuando empiezan a definirse lo que hoy entendemos como gremios de artesanos. Los artesanos se reúnen entre ellos y empiezan a apoyarse. ¿Alguien se ha leído Los Pilares de la Tierra de Ken Follett? Sí, ya sabéis de lo que estoy hablando. En Los Pilares de la Tierra, de Ken Follett, pueden ustedes ver cómo hay un niño que se queda huérfano, su padre es albañil, el niño se queda huérfano, y es el gremio de los albañiles los que deciden adoptar al niño, cuidarlo. Se reparten las herramientas del padre y deciden cuidar al niño y le dan una educación en albañilería y lo siguen echando hacia adelante para que se convierta en constructor de catedrales. Esto que os estoy contando no es baladí. Muchísimas de nuestras calles se llaman cintureros, carreteros, panaderos. Nuestras calles están llenas de nombres gremiales de la época medieval. En Sevilla tienen la calle Alfarería, la calle Franco. Hay los francos porque eran los de Francia que se habían establecido ahí para el comercio. Y era el gremio de los franceses. También tenemos la calle Alemanes, que estaba el gremio de los alemanes, los alfareros, los panaderos, los cintureros, los cuchilleros. Esas son calles que podemos encontrar en toda España, que es donde estaban los gremios. Y Kropotkin nos explica. Los gremios sobrevivieron gracias al apoyo mutuo que se daban. Y los gremios, ¿sabéis en qué se convirtieron en esta tierra española nuestra? Los gremios finalmente en el Renacimiento, después de pasar las penurias del medievo juntos, apoyándose entre ellos, llegan a convertirse en la burguesía que permite el Renacimiento. Gracias a estos gremios llegan los burgueses, o sea, gente que teniendo un pasado laboral, de trabajo, acaban teniendo riquezas, acaban siendo, sin ser nobles, acaban siendo una fuerza ciudadana tan fuerte que permiten, en el caso italiano de todo el boom del Renacimiento, familias importantes que se dedican a esto, y en el caso español, estos gremios venidos a más permiten que conquistemos América. Así de increíble. Por lo tanto, Kropotkin tiene razón. El apoyo mutuo es el que nos permite, como especie, evolucionar y desarrollarnos. Sin embargo, también es muy consciente de lo siguiente. Somos exactamente igual hoy que hace 300.000 años. Nuestro cerebro no tiene ningún cambio. Somos una especie sin evolución. Yo sé que algunos dirán, no es cierto, porque somos multitask. No es verdad, no somos multitask. Ya han hecho un montón de estudios, un montón de universidades, no somos multitask. Lo siento. Ni las mujeres están multitarea. Ni las mujeres tampoco, ni la mía. Lo que tenemos, en el caso de muchas mujeres, algunos hombres, 1 o 2 en todo el universo, es la capacidad de saltar de una acción a otra muy rápidamente. De conectar, desconectar. De estoy haciendo esto y hago lo otro. Pero no somos multitarea. Cuando quieres hacer 2 cosas a la vez, una la vas a hacer mal. Lo siento. Esto es así. Esto es matemática. 2 cosas, a menos que una de esas 2 cosas sea respirar. Bueno, pero es que respiramos sin necesidad de pensar que estamos respirando. No somos como los delfines, que en cuanto se olvidan de respirar se ahogan. Nosotros no tenemos ese problema. Por cierto, cada vez hace más calor, ¿eh, Rafa? Está visto abanicos por todos lados. Nuestro cerebro es exactamente el mismo. ¿Y qué significa que nuestro cerebro sea exactamente el mismo? Aquí es donde yo quería llevaros a todos.
que desde hace 2500 años la filosofía, sabiendo todo esto que os he dicho, incluso lo del apoyo mutuo, porque podemos encontrar en textos de Platón y sobre todo de Aristóteles cómo se nombra el apoyo mutuo de manera tangencial, y cómo nos explica que el hombre es un animal social y que se debe a vivir con los demás y que aprende gracias a los demás y que tenemos lenguaje gracias a los demás. La filosofía no necesitó el caso de Víctor de Aveyrón. El caso de Víctor de Aveyrón lo que hizo fue afianzar y demostrar lo que la filosofía ya estaba diciendo 2000 años antes. Lo que sabemos es cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y esto lo dejaron escrito los filósofos más importantes de la historia y por lo menos en la materia más práctica. Decía el bueno de Platón, y aquí ya viene la sustancia y nos ponemos muy bonitos. Decía Platón que el alma de los niños entre los 2, 3, 4, 5 y 6 años es natural al juego. Que no hay que forzar el juego en los niños porque surge de manera natural en ellos. Y que ni siquiera tenemos que reglar el juego de los niños, porque ellos tienen la capacidad de regular su propio juego sin que nosotros aparezcamos. Decía después Aristóteles, discípulo de Platón, decía Aristóteles, observa a los niños jugando y en la observación fíjate en qué son más aptos y en esa aptitud lánzalos hacia el futuro. Lánzalos hacia el futuro. Esto ya lo estaba diciendo Aristóteles. Pero para que estas cosas se den, se tienen que dar otras. Si nosotros queremos que los niños jueguen de manera natural, lo que tenemos que tener es el entorno de juego propicio para eso. Y ahora muchos dicen, claro, Vico, pero es que eso es lo que falta. Y yo les digo, no, estáis muy equivocados. No ha habido ningún momento en la historia de España, donde hayamos vivido más seguros en las calles de este país que hoy. Ningún momento. En el año 1980, la tasa de criminalidad en España estaba en el 2,5% sobre 100.000. Hoy en día estamos en el 0,7%. Somos el país más seguro de Europa. El más seguro. Mueren muchísimos más niños ahogados en las piscinas, pero vamos, 200 veces más niños ahogados en las piscinas que un niño secuestrado en España o asesinado en España. Tenemos las calles más seguras de Europa y más seguras de la historia de la humanidad. Ya no tenemos esos juegos horribles de hierro que se oxidaban y te cortabas y acababan inyectándote el tétano. ¿Te acuerdas de esta mierda de juegos de los años 80 horribles? Oh, ahora tenemos suelo de foam, de goma, con unos juegos de madera increíbles hechos en Suecia y de colores pintorescos, no el color oxidado sempiterno de nuestros juegos de los años 80. Tenemos espacios que están delimitados con unas vallas de colores magníficas, tenemos hasta fuente y sombra. Pero se sientan los viejos. Se sientan los viejos. Y cuando nos sentamos los adultos para acompañar a nuestros hijos, hay un niño y un adulto. Y un adulto que siempre está encima del niño dándole por el saco. Impidiendo que el niño no solo juegue solo, sino que juegue con otros niños. Que es lo que nos decía Platón. Porque cuando Platón te dice el alma de los niños es propensa al juego, no te está diciendo que el alma de los niños es propensa al juego contigo. ¿Vale? Es propenso al juego con otros niños. No, contigo no. Con otros niños. Con otros niños. Los que viajen, por si no me creéis, que parece mentira que yo explique esto, la gente que es más mayor dice, pues Vico, no has dicho nada nuevo. Anda que no hay gente que no se cree todas estas cosas. Cuando viajas en avión y tienes que pasar un montón de horas en un aeropuerto, ves cómo llegan familias con niños que evidentemente por el blanco de su piel pues se llama Svensk y viene de Escandinavia. Y otros los ves y por lo moreno y bronceado de su piel pues seguramente viene de otra latitud. Y de repente sabes que uno habla danés y el otro puede hablar cualquier otro idioma o español. Y tú en tu vida vas a pensar que Svensk se junte con Wilfred y se pongan a jugar. Pero sí se ponen a jugar. Y no solo se ponen a jugar, sino que se lo pasan teta. Y sus padres están mirando como diciendo, madre mía, están jugando. Y juegan todo el tiempo que sea necesario hasta que avisan que el avión sale para Oslo. Y entonces la familia de Svensk, no sé en qué idioma era, ¿no? Coming here, ¿no? Y Svensk se va y le dice, adiós Wilfred. Y dice el otro, hi Svensk, ¿sabes? Y los padres se quedan con cara de, ¿pero cómo? ¿Sabes cómo se dice? Sí, se llama Svensk. Y esa es su madre y ese es su padre. Y se van de viaje, no sé, pero si habla otro idioma. Claro, porque nosotros, como manera de supervivencia,
como especie humana, cuando somos niños, somos absolutamente sociables, porque es nuestra forma de sobrevivir. Nuestro cerebro de adulto está hipersensibilizado a los ojos grandes y las narices pequeñas, que es lo de los niños. Por eso, si quieres llamar a la ternura, pues pones al gato con bota con los ojos así de grandes, haciendo así. Y dices, ¡ay! Porque en el fondo estamos programados para cuidar a los niños. Y los niños están programados para generar ternura, para que los ayudemos y los salvemos, ya sea de la selva o que se han perdido en el Carrefour. ¿Vale? Pero esa es nuestra forma de supervivencia. Y el juego les enseña y les ayuda a ensayar. ¿Y para qué sirve el juego? Voy rápido, porque ahora me estoy quedando sin tiempo. Porque son 2 horas más las que tengo que hablar. Me caliento. El juego sirve para muchas cosas. Verán para lo que sirve el juego. 1, evita que los niños se pongan gordos. No soy gordofóbico, empiezo a 150 kilos. Que me venga con rollo de gordofobia, nos vemos fuera y le parto las piernas, ¿vale? Ya está. Lenguaje inclusivo, asertivo y familiar. ¿Vos? Nos pegamos fuera. Los niños engordan. México es un país donde los niños ya no juegan. Y ahora mismo la obesidad infantil es una epidemia en México. Es el país con el número de niños obesos más grandes del mundo. Pero España va que se las pela para allá. Vamos que nos las pelamos. ¿Por qué? Es porque los niños no juegan. Porque tenemos niños, tenemos parques, pero no tenemos la voluntad de que los niños jueguen, porque eso es un tema de otra conferencia, pero voy para que ustedes sepan los beneficios del juego. Segundo, una vez que el niño juegue, que se mueve, se activa físicamente. De hecho, si tu niño juega toda la tarde después del colegio, no te preocupes que vas a dormir mucho mejor. Porque no te va a molestar en mitad de la noche, porque va a estar reventado, le das una agüita caliente, lo metes en la cama, hasta mañana. Claro. Ponlo, actívalo, que se mueva, que se canse, que sude. Con otros niños, que se caiga. ¿Cómo que se caiga? Claro que se tiene que caer. ¿Por qué? Porque cayéndose y jugando desarrolla su sistema psicomotor. Si no se cae, no sabe cómo caer, no sabe cómo evitar el golpe, y se tiene que caer muchas veces. Nosotros teníamos mellizas, y yo ya tengo una edad. Yo sé que aparento 22 o 23 años, pero tengo 48 para sorpresa de todos, ¿no? Y cuando nacieron mis hijas, hablamos con unas amigas de mi esposa, que son pedagogas infantiles y tal, y yo les dije, digo, mira, estoy gordo, estoy viejo y estoy cansado. Y yo no quiero estar detrás de las niñas correteando porque empiezan a andar. Y me dijeron, no, si lo que debes de hacer es no andar detrás de tu hija. Tu hija se tiene que caer 800.000 veces. Evita que haya cuchillos y cosas cortantes cerca de su cabeza. Pero que se va a caer, se va a caer. Entonces no tengo que ir detrás. No debes ir detrás. Yo les estoy diciendo esto y muchos están como palpándose el pecho. Es que sí se cayeron muchas veces. Y golpes muy bonitos. De hecho, cuando se caía se escuchaba ¡pum! Y mi mujer y yo nos quedamos callados. Porque si rompía a llorar muy fuerte, había que ir. Pero si no rompía a llorar, era peor, se ha matado, ¿sabes? Y esto es todo un aprendizaje. Aprendieron a andar muy rápido. Muy rápido, ¿por qué? Porque no estaba papá y mamá detrás de ellos constantemente intentando enderezarlo. Por lo tanto, desarrollaron muy bien esa psicomotricidad gruesa, que es la que necesitamos a la hora de andar. Y igual pasa con los juegos. Igual pasa con las... ¿Por qué regalaban pelotas los padres? ¿Por qué son baratas? No son como las PlayStation. Las pelotas son baratas. Pero aparte de que las pelotas son baratas, ayudan a desarrollar mucho la psicomotricidad. Y hoy en día, levanten la mano los que conozcan a algún niño en edad escolar con dislexia, por favor, levanten la mano. En Costa Rica, el 26% de los niños en edad escolar tiene dislexia. 26%. La dislexia, aquí hay muchos más especialistas que yo en esto, tiene muchas posibilidades de darse en diferentes aspectos. Pero una que se da es por fallos en la psicomotricidad lateral. Un mal desarrollo de la psicomotricidad lateral. ¿Y sabéis cómo se arregla? Con una pelota. Con una pelota, un montón de horas al día, un montón de días a la semana, un montón de semanas al mes, un montón de meses al año, durante mucho tiempo. ¿Cuánto? Todo el que se pueda. Porque en esto del juego no existe el juego de calidad. Yo me río. Estas charlas las tengo mucho. Y siempre hay un padre que me dice, bueno, Vico, yo no estoy del todo de acuerdo contigo. Y me hablan así muy serio, no muy afectado. Porque, bueno, es cierto que mi hijo, pues, tiene las horas de juego limitadas, las tengo mucho extraescolar, está aprendiendo chino, tiene 3 años, ¿no? Y es muy importante que desarrolle muy bien los idiomas. Claro, sí, muy importante, imbécil, claro, sí.
Y entonces me dice, pero el poco juego de mi niño es un juego de gran calidad. Y yo lo miro y te voy a dar una hostia desde aquí, ahí, con la mano abierta. ¿Qué coño juego de calidad, tío? ¿Qué es un juego de calidad? ¿Un juego premium? En sitios premium, con amigos premium, con espacios premium, que cuestan muy caro, es parque de bolas, pero bolas de oro. ¿De qué coño es un juego premium? O sea, eso no existe, el juego de calidad no existe. Hay que jugar, ¿cuánto? Todo lo que se pueda, todas las horas que se pueda. El niño sale del cole, el niño come como los pollos y el niño a la puta calle a jugar. ¿Cuántas horas? Todas, hasta que se haga de noche. Todas. ¿Con quién? Con amigos. Con amigos. Sí, el pánico, con otros niños, sí, con otros niños. Pero es que yo no comparto los valores de esa familia. Pues que el problema es tuyo. Que es que el problema es tuyo. ¿Por qué el problema? Porque les voy a explicar una cosa de cajón. Hablo con, ya os digo, muchísimos padres. Y hay algunos que me dicen, Vico, yo en mi familia tenemos unos valores muy fuertes, ¿no? Y transmitimos unos valores. Un filósofo especialista en ética me va a venir con valores, ¿no? Y siempre le digo, muy bien, ¿y cómo lo haces, no? Pues mire, yo siento a mis hijos en el sofá y les doy una turra y les explico que los valores, que la familia, que no sé qué, que la identidad. Muy bien, estupendo, qué bien. Y entonces siempre le hago el mismo chiste, ¿no? Digo, muy bien. ¿Y en Navidad cómo lo celebráis? Claro, los dejo con el culo torcido, ¿no? ¿Cómo? Sí, en Navidad. ¿Cómo celebran las Navidades? No. Unos valores familiares, viene mi familia a casa. ¿Viene tu cuñado? Sí, viene mi cuñado con el que te llevas mal, ¿no? Sí, un imbécil. ¿Y qué tal? No, bien. Cordialidad. Pues somos buenos cristianos, cordialidad. Nos llevamos bien, estamos en Navidad, nos damos la paz, no sé qué. Y cuando se va tu cuñado, nos los pongo verde, claro, sí. ¿Y tu hijo está dormido o está despierto? No, pues está despierto. Pues esos son los valores que le estás dando a tu hijo. No la chapa que le has dado antes sentado en un sofá. La chapa no queda. Al niño le entra por aquí y le sale por aquí. No tiene ni idea de lo que le estás diciendo. De hecho, es como en esos dibujitos que el niño escucha al padre haciendo bla, 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 valores, bla, 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 porque tú, bla, bla, bla. El niño, en edades muy tempranas, aprende por imitación. Y el niño lo que está viendo es que al cuñado lo tratas con condescendencia y en cuanto sale lo pones a parir. Y eso es lo que el niño después va a hacer en el colegio. A quien le caiga mal lo va a tratar con condescendencia y cuando se dé la vuelta va a decir, este es un gilipollas, este es un imbécil, porque no sé qué. Esos son los valores que le estás dando al niño. Así que si tienes problemas con que el niño juegue en la calle con otros niños que tienen otros valores, el problema lo tienes tú. Porque tus valores no están bien asentados. Porque no has sido capaz de transmitirlo correctamente. Porque no has tenido la visión de darte cuenta de que el niño siempre te va a poner a ti, a tu familia, por delante de la de otros. Siempre. Y eso es algo que tú tienes que tener la convicción como padre de que esos valores que tú has transmitido y que el niño ha captado gracias a la imitación, gracias a que te ve hablando con tu esposa o con tu esposo y explicando cómo tú estimas que se deben de hacer las cosas, que te parece bien cómo uno ha hecho las cosas y que el otro no lo pones a parir, sino que dices, podría haberlo hecho mejor, ¿verdad? Sí, podría haberlo hecho mejor. Quizás si hubiese optado por esto, sí habría estado claro. Esto es un esfuerzo. Porque tú tienes unas ganas de poner a parir a la gente en tu casa que no aguanta. Pero claro, si está tu hijo por delante, tío, a ver, que los valores se aprenden así, que no hay otra forma de aprender valores, ¿eh? Que los niños no hay otra, que tú no pones un decálogo con 10 reglas, que no eres Moisés bajando del Sinaí. Básicamente. Por lo tanto, si tú tienes miedo de que tu hijo se relacione con otros niños en el colegio, pero sobre todo en el parque de juego, porque en el colegio tú ya te estás gastando tu dinerito para que vayan los salesianos a la Salle, o los padres blancos, lo que tú... O no, un colegio público, pero un buen colegio público, el mío es de los mejores colegios. Todo el mundo dice lo mismo, tío. Pero el colegio público, el mío es de los mejores colegios públicos de la región. Está el 78 en el ranking de colegios públicos. Magnífico colegio público. No tengo nada en contra de los colegios públicos. Mis hijas van a un colegio público. Yo he sido profesor de universidad pública, he estudiado en colegios públicos, institutos públicos, universidad pública. Pero los valores no están ahí, los valores están en casa. Y si tú no tienes esa solidez educacional, pues entonces, claro, es posible que tu hijo venga y te cuestione tus valores. Y te diga, oye, pues he estado jugando con fulanito y en su casa comen esto, dicen esto, y eso está guay.
el infarto, ya está en el infarto. Pero si tú has sido capaz de hacerlo de manera pedagógica, sencilla, directa, y tu hijo lo ha visto, ¿qué problemas vas a tener? Y así conseguirás que tu hijo desarrolle la psicomotricidad. Pero hay más. Primero, se activan físicamente. Segundo, desarrollan la psicomotricidad, con lo que los fantasmas de algunos tipos de dislexia y algunos tipos de problemas lo podemos eludir. Pero hay algo mucho más importante. ¿Tú con quién juegas? Con otros niños. Y cuando juegas con otros niños, ¿qué es lo que desarrollas? Habilidades sociales. Tú estás a las narices de escuchar en trabajo con padres y trabajo con colegios y trabajo con tal, cuando me hablan de la poca tolerancia a la frustración que tienen los niños. Es que tienen muy poca tolerancia a la frustración, Vico. Es que no son capaces de trabajar en equipo. Es que no son capaces, no tienen actitudes de liderazgo, que cada vez que me dicen eso me ponen los pelos de punta, ¿no? Y entonces siempre le hago la misma pregunta. ¿Cuántas horas juega tu hijo? No, hombre, mi hijo tiene un montón de actividades extraescolares, tío, no. Ah, vale. Te voy a explicar una cosa. Os voy a explicar a ustedes una cosa para que lo sepáis. Ya está, ustedes lo sabéis. Esta es otra de estas cosas importantes de esta charla, ¿vale? Yo me crié en los años 80 en el barrio de San Diego, un barrio popular en Sevilla. Cuando digo popular es un barrio obrero. Y en los años 80 lleno de heroína por todas partes, ¿vale? Porque, si no lo sabéis, en los años 80, si tenéis mala memoria, España, desde los 70 a los 80, estaba pasando una crisis enorme de heroína. Había muchísimos casos de drogadicción. Y había jeringuillas por todas partes. Por lo menos en mi ciudad, en mi barrio, estaba todo lleno de jeringuillas. Mi madre me decía, niño, vete a jugar, pero ten cuidado con las jeringuillas, no las toques. ¿Se imaginan ustedes esto hoy? Hostias, es un bombazo, ¿eh? Vamos, salen todos los periódicos. Han encontrado jeringuillas al lado de un parque infantil. Esto era lo normal en los años 80 y, perdónenme, era una porquería. Y esto ya no existe. Y esto es lo que pasaba en los años 2000. ¿Pero qué pasaba? Que en mi barrio, gente pues, muy humilde, mi padre era taxista, yo nunca tuve pelota. Mi padre prefería gastarse el dinero en otras cosas de la casa y en ropa para mí. Además, yo crecía solo como un espárrago y entonces pues, yo gastaba mucha ropa y no me podía comprar ese en mi casa, ese balón de fútbol que era como de hormigón armado que te daban en la oreja y te dejaban sordo 15 días, ¿no? No pude tener ese balón de fútbol de regalo. Entonces, en mi barrio estaba el dueño del balón. Y cuando salíamos 10, 15 niños, ¿a qué se jugaba? A lo que decía el dueño del balón. Y si no te gustaba, te aguantaba, ¿no? Tolerancia a la frustración. ¿Lo habéis entendido? Tolerancia a la frustración. Ahí vamos a jugar. No, ¿por qué? Porque el balón es mío. Mierda, el balón es de... Pues se juega lo que él dice, ¿no? Tolerancia a la frustración. Y aprendimos mucha tolerancia a la frustración. Hasta que de repente un día, a un iluminado, se le ocurre lo siguiente. A ver, somos 12. Y este es uno, que viene con el balón aquí y nos mamonea a todos y jugamos lo que él quiere. ¿Y si le decimos que no? Los 12 juntos. Nos juntamos los 12 y le decimos, hoy vamos a jugar lo que nosotros queremos. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a ir con el balón? ¿A dónde? ¿Se va a quedar solo con el balón? ¿Lo va a pinchar? No, ¿verdad? Tendrá que someterse a lo que diga el grupo, ¿verdad? Y entonces llegaba el dueño del balón. ¿Vamos a jugar? No, hoy no vamos a jugar eso. ¿Cómo que el balón es mío? Y el balón es tuyo, pero somos 12. Y hoy vamos a jugar fútbol, y no el baloncesto, que además es un balón de fútbol. Vamos a jugar fútbol. Y si no te gusta, cogiste, vas a tu casa, pero el balón lo deja aquí. Trabajo en equipo y liderazgo. Y negociación. Habilidades sociales fundamentales. El juego es un ensayo constante de la vida adulta. Porque decía algunos filósofos que no hay cosa más seria que un niño jugando. Lo serio que se toman el juego los niños es acojonante. ¿Por qué? Están ensayando constantemente. ¿Están jugando? ¿Han jugado vuestros hijos? No, pues todo eso ha quedado fuera. Y las habilidades sociales son básicas y fundamentales. Cuando hablamos de empatía y del primer rasgo de civilización humana, y ahora ya me acerco al tema móviles y mierdas de estas, cuando hablamos de empatía, de Margaret Mead, del fémur que aparece, hay una palabra que está aquí, que es empatía, empazos, ponerte en el dolor o en el sufrimiento del otro. La empatía a principios del siglo XX, nos dice Franz de Waal precisamente, que no se reconocía la psicología o la psiquiatría, no creía en la empatía, creía que la empatía era como la telequinesia, una cosa extraña, como la telepatía, de verdad, sí es cierto. Y no es hasta muy pronto, o hasta hace muy poco, que el Instituto Max Planck en Alemania hace un estudio a fondo sobre la empatía y enseña al mundo cómo los bebés de 12 meses, 15 meses, son profundamente empáticos y tienden a ayudar constantemente a los adultos. Es precioso, búsquenlo.
YouTube, Instituto Max Planck, empatía. Está en YouTube, lo pueden ver. Y es que se te saltan las lágrimas. Porque ves a niños que apenas andan con unos pañalotes así de gordos, ayudando a una persona mayor a abrirle una puerta para que pueda meter unos libros. Y cuando el niño ayuda a esa persona mayor y la persona mayor mete los libros dentro, el niño está feliz. Está feliz. Y el adulto le aplaude y el niño está que se sale por las orejas. Porque nos encanta cuidar y ayudar, porque lo tenemos en nosotros, porque somos animales sociales y entendemos que eso, el ayudar, el cuidar, el estar con el otro, es bueno. En la empatía, lo que se nos olvida decir es que aunque sea algo natural, se pierde. Si los niños no juegan, la empatía desaparece. Y esto es durísimo. Pero desaparece igual que desaparece la de respiración diafragmática. ¿Por qué narices los bebés no se quedan roncos? Que ojalá se quedaran roncos. Y lloraran calladitos. Pues porque respiran con el diafragma y liberan absolutamente la laringe y lloran, que es una barbaridad. Pero llega un momento que se les olvida y ninguno, excepto que haya estudiado canto, doblaje cinematográfico, como he estudiado yo, ninguno de los que estáis aquí sois capaces de respirar con el diafragma y yo sí, por eso no me quedo sin aire y puedo hablar tanto. ¿Vale? Bueno, pues la empatía también se pierde. Y si no quieres que tu hijo pierda la empatía, si quieres que sea un buen humano, tienes que jugar con otros niños. ¿Y sabéis qué pasa cuando se juega con otros niños? Y aquí ya es la parte más bonita y más filosófica de todo esto. Y es para que ustedes entendáis qué es esto que estamos hablando de la comunicación en la familia y de evitar problemas y de cómo evitarlos. ¿Verán? Cuando jugamos con otros niños durante años, acabamos conociendo también a sus familias. Miren, vamos a hacer un experimento, ¿vale? Pero no se me asusten, es fácil. Me gustaría que, y ustedes son gente especialmente sensible en todos estos temas, yo sé por dónde va a salir los tiros. Pero los que tengan hijos pequeños, me gustaría que levanten la mano aquellas personas que conozcan. Sí, no se apresuren, que la pregunta es larga. Levanten la mano los que conozcan el nombre completo de los amigos de sus hijos. Cuando digo completo no pido apellido, pero el cabeza, el gordo, el chino, tienen nombre. Los gordos tenemos nombre, ¿vale? Me gustaría que levantaran la mano los que conozcan el nombre completo de los amigos de sus hijos y a qué se dedican laboralmente los padres de esos niños. Levanten la mano quien lo sepa. Suficiente, una cifra raquítica y todos ustedes, la mayoría de ustedes, se dedican a este mundo de lo social. Muy poca gente. Estamos en esta sala 100 personas y han levantado la mano 8. Un 8% de los que estamos aquí conocemos a qué se dedica el nombre de los hijos de los amigos de nuestros niños y a qué se dedican sus padres. Ahora les voy a hacer la misma pregunta, pero al revés. Al revés en edad. Levanten la mano, adultos, por favor. Y adultas. Y adúlteros. Levanten la mano todos los que recuerden el nombre de los niños con los que jugaban cuando ustedes eran chicos. Venga. ¿A que se acuerdan también de a qué se dedicaban sus padres? Porque entraban en sus casas. Ustedes entraban en sus casas. Durante años han entrado en la casa de sus vecinos. Porque los niños con los que ustedes jugaban eran los vecinos. Los niños del entorno más cercano a donde ustedes vivían. ¿Los conocieron? Vete tú a saber en qué momento de vuestra biografía que ya ni lo recuerdan. Entraron en su casa con tanta fruición que de vez en cuando si hacían alguna trastada os podía caer hasta un golpe de zapatilla. A mí la madre de Paco me pegó con la zapatilla, ¿vale? Y era la madre de Paco del 5º B y me pegó con la zapatilla y me encanta. Perdónenme, ¿eh? Apología de la violencia. Es un recuerdo idealizado. Y es mi recuerdo y punto. Si yo quiero estar traumatizado con eso, es mi problema. Pero me encanta. ¿Por qué? Porque había tanta hermandad y tanta lógica y me quería tanto que me estaba tratando como a su hijo. Y estaba ahí, igual que me daba con la zapatilla, pues me daba de comer. Y mi madre me decía, niño, no vaya a la casa del vecino a comer, hazme el favor, ¿eh? Yo siempre he sido gordo. Niño, que eres muy gordo, que te gusta mucho comer en casa del vecino, no vayas a pedir comida. Y yo no pedía comida. Yo llegaba y me decía Mariló, niño, ¿tiene hambre? Y yo decía, ¡eh! Yo estaba en la regla, ¿verdad? Yo no había pedido, ¡eh! Y decía, ¿quiere un bocata? Pues si insiste, con que me lo dijera una vez era suficiente. Si insiste, y Mariló, es curioso, miren ustedes lo que va a pasar. Mariló me hacía un bocata de mortadela con aceituna,
comida de tieso, ¿eh? Y mayonesa y mantequilla Zas. ¿Se acuerdan de la mantequilla Zas? Que era un bote así rojo que olía a queso, ¿eh? Malísima, porque era una margarina hidrogenada horrible, que yo debería estar muerto de un infarto y no... Y era curioso, porque el pan Mariló lo compraba en el mismo sitio donde lo compraba mi madre. La mantequilla también la compraba mi madre. Y las mortadelas la compraban en el mismo sitio. Todo el barrio compraba en el mismo sitio, pero ¿sabía igual o no sabía igual? Qué precioso lo que está pasando. Porque ustedes son conscientes de que no sabe igual porque les pasaba lo mismo que me pasaba a mí. Y yo cuando llegaba a mi casa, mi madre, que tenía rayos X en los ojos, porque las madres son sabias por naturaleza, me veía y me decía, ya has comido en casa de Paco, ¿eh? Mamá, es que Mariló insistió, claro, insistió. ¿Y qué has comido? Un bocata. ¿Y cómo estaba? Esto es peor que si te preguntas a tu mujer, ¿eh? ¿Y cómo estaba? Y claro, tú en ese momento tenías que darle fuerte a la cabeza, porque si tú le decías la verdad, porque tu madre te había dicho, tú a mí dime siempre la verdad, hijo, en mí puedes confiar. Tú dime siempre la verdad, tú dime siempre la verdad. Y tú decías, no. No, porque si le digo la verdad y le digo que está mejor su bocata, yo seguiré yendo a casa de mi madre los próximos 40 años. Y el día que me ponga algo de comer que no me guste, me dirá, cómetelo, y si no te gusta, que te lo haga Mariló. Y eso me lo va a recordar toda mi puñetera vida. Entonces, ¿qué hacíamos los niños? ¿Cómo estaba el bocata? Mamá, tú sabes, muy normal, muy normal. Sí, yo sé que esa mujer no puede cocinar bien. Y ya está. Se solucionaba todo inmediatamente porque los padres no estaban condenados a llevarse bien entre ellos. ¿Y sabéis por qué? Porque el tiempo de los niños es sagrado y es de los niños, no de los padres. A mi madre le daba exactamente igual la vida de Mariló, sabía quién era, sabía dónde vivía, sabía qué es lo que se dedicaba, pero le daba igual cómo criar a sus hijos. Mi madre me dejaba jugar con Paco, porque Paco a día de hoy es mi compadre, es el padrino de mis hijas, es el padrino de mi boda, yo fui el padrino de su boda, tuvimos una empresa durante 11 años y nos hablamos todos los días, y tengo 48 años. Y ese es Paco. Y mi madre le daba exactamente igual, su madre le daba igual la madre de todos, le daba igual los valores que le dieran, porque tenía claro que su hijo iba a hacer, en el margen de las posibilidades de la vida, lo que ella me dijera o como ella me planteara las cosas. Pero yo tenía la oportunidad de entrar en otras casas y darme cuenta que la casa de Paco, que era el mismo edificio que el mío, era diferente, que olía diferente. Porque las casas huelen diferente. Esto es importantísimo en el desarrollo del cerebro. Porque ¿dónde están los olores? Los olores están en ese cerebro reptiliano primitivo que se nos queda por siempre grabado. Yo entre en la casa que entre, si huele como a la casa del Paco, diré, coño, huele como a la casa de Paco. Aunque la casa de Paco ya ni existe y sus padres hayan muerto. Pero para mí siempre será el olor de la casa de Paco. Y yo conocía una realidad, la de Paco, del 5º B, la de Raúl, del 7º B, la de José Carlos, del 3º B, la de Manolete, del 6º B. Todas las casas eran diferentes. En todas había unidades familiares diferentes. Familiares, están una abuela, un primo. Había gente diferente en todas las casas. Y eso me permitía entender que aunque todas fueran diferentes, mira lo que voy a decir, en todas tendían a intentar ser igual de felices que nosotros. Y eran posibilidades de vida, igual que la de mi casa, y que la mía no tenía por qué ser mejor que la vida de los demás. Esto es muy heavy, porque esto es la base, según el filósofo cordobés José Carlos Ruiz, del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es la capacidad de entender el mundo a través de tu pensamiento, pero siendo consciente de por qué piensas como piensas, de tu historia, de tu cultura, de tu familia, del espacio en el que te has criado. Y poner eso en juego con cómo piensan los demás que es el mundo, entendiendo su historia, su vida, y ponerlo en juego. Y no significa que a partir de ahí surge la tolerancia y todo es igual de respetable. Pues claro que no, claro que no. Y descubrirás familias y descubrirás culturas que no compartas y que no te agraden, pero lo harás de una manera consciente y no de una manera vehemente, creyendo que lo tuyo es lo mejor simplemente porque es tuyo. Lo harás porque habrás podido comparar con muchos otros.
Habrás podido estudiar, relacionarte, conocer, y entonces sabrás qué es lo que tú prefieres, sabiendo que esa es una realidad existente que no tiene por qué imponerse a ti. Esto es muy importante, esto es filosofía pura y dura. Y ahora imagínense que en todo este desarrollo, como animales humanos, que esto que os estoy explicando, cuando se han dado las posibilidades, se ha hecho durante 300.000 años. Digo cuando se han dado las posibilidades porque los niños han estado muy maltratados en la historia. De hecho, en el mundo griego no existe el concepto de infancia, por si ustedes no lo saben. No existe el concepto de infancia. El concepto de infancia es muy moderno. Cuando las posibilidades lo permiten, empezamos a prestar atención a los niños. Pero durante la Revolución Industrial, los niños eran fuerza de trabajo. Durante el medievo, los niños eran posibilidad de trabajo. Durante el medievo, lo lógico no era preguntarle a una madre cuántos niños tiene, sino cuántos niños te han sobrevivido. Eso era lo normal. Pero cuando las posibilidades se dan, educamos hacia nuestros hijos. Y ahora imagínense que de repente, teniendo el mismo cerebro, teniendo las mismas emociones, la misma canalización, el mismo aprendizaje, porque no hay otra forma de aprender, porque no hay otra forma de hacer las cosas. Hay una anécdota preciosa, maravillosa, no sé si ustedes saben esto, pero fue Aristóteles el que recibió la llamada de Filipo II de Macedonia, el rey más poderoso del mundo en ese momento. Un rey, decía Aristóteles, un rey puede ser un gran rey, pero seguramente no será un buen padre. Porque el rey tiene que cuidar a todo un pueblo, el padre solo tiene que cuidar a su hijo. Por lo tanto, un gran rey no puede ser un buen padre si quiere seguir siendo un buen rey. ¿Qué es lo que hizo Filipo II de Macedonia? Buscarse al hombre más sabio del mundo para que educara a su hijo, que fuera su tutor. Llamó a Aristóteles a Macedonia, Aristóteles fue para allá y le dijo: este es mi hijo Alejandro, quiero que le des clase a mi hijo. Quiero que te conviertas en el tutor. Durante 14 años Aristóteles fue el tutor de Alejandro, que después llamaríamos Alejandro el Magno. Bueno, pues resulta que cuando llega Aristóteles le dice: venga, yo voy a educar a tu hijo, ¿dónde están el resto de los niños? Y dijo: ¿cómo qué? Me voy a gastar yo una pasta, porque Aristóteles era caro. Los buenos filósofos somos caros, ¿vale? Me voy a gastar yo una pasta para que tú eduques a estos otros. Claro, los filósofos los miro como diciendo: pobres animalitos. Es que ningún niño aprende solo. Yo le podré dar todas las clases que tú quieras, pero necesita tener amigos para aprender juntos. Porque lo que yo le enseñe a tu hijo tendrá que contárselo a sus amigos. Y sus amigos tendrán que contárselo a él. Y entonces entenderán lo que les estoy diciendo. Si tú quieres saber si tu hijo se sabe una lección o está preparado para un examen, pídele que te lo cuente. Si no es capaz de contártelo, tu hijo no tiene ni idea y va a suspender. Pero si es capaz de contártelo, entonces tienes más posibilidades. O si estás en un colegio privado es mucho más fácil que apruebes. Según me han dicho, yo lo mismo me estoy metiendo donde no debo. Por lo tanto, imagínense al ser humano, del que ya sabemos tantas cosas, desde que de la antigüedad estamos preguntándonos por quiénes somos, qué nos compone como seres humanos, por qué somos como somos. Y de repente en un cerebro paleolítico, que es lo que todos ustedes tienen dentro de la cabeza, yo el primero, el mío más grande porque soy más grande que todos ustedes, aparece un elemento tecnológico maravilloso, increíble, pero que entra en nuestras vidas como entra un rompehielos dentro del círculo ártico. ¡Ran! Y aparecen cosas como esta. Esto es maravilloso. La tecnología es increíble. A mí me encantan los adelantos tecnológicos. Pero verán, les voy a contar una anécdota y ya con esto voy acabando. En finales del siglo XIX, el señor Benz, Daimler y Benz inventan el coche. Sí, el primer coche fue un Mercedes. Pues empezamos bien, no va a ser un SEAT o un Mercedes. Inventan el coche. A partir de la invención del coche, los coches empiezan a proliferar. Y cada constructor de coche hace un coche diferente. ¿Por qué? Porque soy así de chulo. En vez de copiarme de Mercedes, que además ha sacado la patente de ciertos adelantos, pues yo saco mi patente y saco mis adelantos. Por lo tanto, en los primeros 20 años de la historia de la automoción había 3 tipos de coches fundamentalmente. Los coches a vapor, que fueron los menos, pero era una tecnología que estaba muy probada en los trenes y en los telares, los coches a vapor. Los coches eléctricos aparecen al principio de la historia de la automoción, por si ustedes no lo sabían, y los coches con motor de combustión, primero los de gasolina y mucho después los motores diésel.
Cuando aparecen estos tres tipos de coches, cada fabricante de coches hacía los coches como le daba la gana. Y como le daba la gana significa, unos tenían volante, otros tenían palanca, otros tenían 3 pedales, otros tenían 2, otros una manivela, otros una luz, otros 2 luces, otros 4 luces. Unos tenían techo, otros no tenían techo. Eran totalmente heterogéneos. Cada coche era de una manera diferente. Y cuando aparecen los primeros coches, inmediatamente aparece el Real Automóvil Club Europeo. Porque claro, solo la gente con mucha pasta podía tener coche. Entonces era el Real Automóvil Club, era como un prestigio. Y cuando tú lees el primer manifiesto del Real Automóvil Club, dice: si te encuentras con otro automovilista por la carretera, paren su coche en el arcén y charlen amablemente sobre las ingenierías de sus coches. Toma ya. Esa es una de las primeras normas de conducción que aparece en la historia de la humanidad. Mola, es una anécdota divertida. Lo que no es tan divertido es que a lo largo de los siguientes 40 años tuvieron que morir un montón de personas. Porque claro, no tenían cinturones, no tenían medios de seguridad, los frenos eran defectuosos, no tenían las técnicas suficientes y tuvieron que ir depurando no solo la ingeniería de los coches, sino también las legislaciones de cómo y quién y por dónde conducir los coches. Y es en el momento en el que los ingleses van por el lado incorrecto y los europeos vamos por el correcto. Igual que la ensaladilla en Murcia. Como vamos por el lado que nos gusta, decimos que es el correcto. Los dos son iguales. Y no es hasta mucho después, no es hasta ya los años 50, 60, donde se establecen estándares internacionales. De hecho, os cuento una anécdota muy bonita. En el año 1953, si no me falla la memoria, el señor Tucker saca el Tucker Torpedo, un coche precioso y una película muy bonita que la hace Jeff Bridges, véanla. El Tucker Torpedo, un coche increíble, con unos adelantos tecnológicos del copón. Tiene 3 faros y el faro de en medio se dirige y se mueve con la rueda. Es algo increíble y es el primer coche americano con cinturones de seguridad. ¿Sabéis lo que decían las otras compañías? Decían, es tan inseguro que le han puesto cinturones. Esa fue la publicidad de General Motors con respecto al Tucker Torpedo. Es tan inseguro que necesita cinturones. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando salen los primeros coches, cualquiera podía conducir un coche. El que tuviera dinero lo conducía. La primera gran travesía automovilística fue la esposa de Benz, que le robó el coche y se hizo 300 kilómetros. Y apareció en todos los periódicos, una mujer conduce 300 kilómetros en un coche, imagínense, ¿no? El escándalo de la época. Bueno, pues a partir de ahí todo fue un totum revolutum hasta que hubo que empezar a legislar. Y hoy en día nadie se rasga las vestiduras ni se sorprende si para conducir un coche tienes que esperar a tener 18 años. O sea, ser mayor de edad, ser responsable de tus actos, pasar un examen teórico, pasar un examen práctico, pasar un psicotécnico y además tener pasta para tener un coche que te lo preste papá. Nadie, o mamá, nadie se sorprende que eso suceda. Porque la tecnología avanza mucho más rápido que la propia normativa. Y la tecnología tiene un desarrollo y cuando vemos los problemas que tiene esa tecnología, entonces es cuando decimos, vamos a normalizar porque se está muriendo un montón de gente. Con esto está pasando exactamente lo mismo. Cuando aparecen los teléfonos móviles, acuérdense, es en el año 92, 93 que aparece el StarTAC, ¿no? El StarTAC, pero el primero, uno que era así de gordo. Y decían los norteamericanos, el teléfono más pequeño era así, gordo. El primer teléfono del mundo. Y decían, en el futuro las computadoras también estarán reducidas y con suerte cabrán en un teléfono. Es verdad, aquí está. Pero lo que no éramos conscientes en el desarrollo de estas tecnologías años 90, 2000, 2010, hasta nuestra década, era del impacto brutal que podían tener estas tecnologías en nuestros hijos. En nosotros mismos, por supuesto, pero en nuestros hijos. No éramos conscientes del peso que esto tenía. No solo no éramos conscientes, sino que la tecnología era vista con muy buenos ojos en el ámbito académico, en el ámbito educativo. Y de repente pasamos de tener aulas de informática con 4 o 5 ordenadores viejos para aprender el paquete Office a sustituir libros de textos por tabletas, a tener una plataforma en línea donde todas las tareas, todos los deberes están allí, a tener clases y equipos y grupos y empezar a trabajar con todo eso. ¿Y qué resultados ha dado esto? Se lo voy a decir, porque hay la literatura suficiente como para poder saberlo, porque han pasado ya muchos años. El estado de Nueva York, que fue el primer estado que implementó las tecnologías de la información y la comunicación desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato y lo que conocemos como universidad, todo el mismo trasiego que tenemos aquí en Europa,
ha podido sacar un estudio a 20 años de los beneficios de las TICs en las aulas. A 20 años. Y ya está. De hecho, ustedes habrán escuchado que es la gobernadora del estado de Nueva York la que está haciendo su propia lucha para erradicar las TICs de las aulas y que el gobierno Trump no le está echando ni puto caso, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Se escucha poco, pero si buscan, hay literatura sobre esto, hay prensa sobre esto. ¿Por qué? Porque después de 20 años usando las TICs no han servido para nada. No han ayudado. Perdón, no han ayudado. Los niveles de concentración de los alumnos han bajado, los niveles de atención han bajado, el cálculo matemático ha disminuido, la comprensión lectora ha disminuido. Todos los valores que se estudian han mermado. Y, pues mire ustedes, no son necesarias estas tecnologías. Sí son necesarias o sí son muy buenas en determinados momentos. Acuérdense Víctor de Aveirón. Una vez que aprendemos a hablar, una vez que aprendemos a razonar, una vez que aprendemos a utilizar la herramienta, entonces utilicemos la herramienta. Pero la aparición de la herramienta desde la infancia no está ayudando ni en las aulas ni mucho menos en las casas. No hay día que no vayamos a un restaurante y nos encontramos un bebé de 2 o 3 meses con un maldito tablet puesto por delante, porque entonces papá y mamá pueden comer. Pero te voy a explicar una cosa, los últimos 300.000 años papá y mamá se han tenido que aguantar. Y si no podían salir a comer, pues no salían a comer. Y no pasaba nada. Y saldrás a comer cuando puedas salir a comer. Y si se lo puedes dejar al abuelo, se lo deja al abuelo. Y si se lo puedes dejar a la abuela, a la abuela. Y si no, pues llamas a un kebab y que te lo traigan a casa. Y te lo comes en casa. Es que no puedo salir de vacaciones, pues te jode. Perdóneme, tolerancia a la frustración. ¿Quién tiene los problemas de tolerancia a la frustración? ¿Los niños o los padres? Parece que somos los padres los que tenemos problemas de tolerancia a la frustración. Hay tanta literatura encima de la mesa que ahora mismo la pregunta no es si debemos prohibir los teléfonos antes de los 16 o no. La pregunta es cuándo lo vamos a hacer. Porque hay tanta evidencia científica que esto ya no es negociable. Y yo sé que nos falta el comentario inteligente en redes sociales que digan, ¿cómo le gusta a los zurdos prohibir? Pues yo no soy zurdo. Yo soy diestro. ¿Cómo le gusta a los progres prohibir? Es que yo no soy progre. Yo soy filósofo y analizo. Y sé que la presencia de las pantallas en los niños desde el año de edad es altamente pernicioso. Y que las pantallas no deberían de aparecer con suerte hasta los 11 o 12 años. Que no es lo mismo un móvil y una tablet que un televisor, que no tienen nada que ver, porque el televisor no es interactivo. Y si lo que aparece en el televisor al niño no le gusta, se levanta y se va. Así de fácil. Mientras que si tú le pones esto en las manos, el scroll infinito y las posibilidades infinitas de dopamina en el cerebro hace que jamás lo vaya a dejar y que genere síndrome de abstinencia. Sabemos que los niños de 2 a 3 años están perdiendo las habilidades que deberían de tener y que no las aprenden hasta dentro de 1 año después. ¿Alguna profesora de infantil en la sala, por favor? Levante la mano. ¿Infantil? Bueno, pues ya sabe de lo que estamos hablando. Si has dado clase en los últimos 20 años, que puedes más o menos estar por ahí, notarás enormemente la diferencia en los niños de hace 20 años y los de ahora. ¿Por qué? Porque a los niños de ahora les cuesta trabajo hasta mirar a los ojos a otros niños para hablar. ¿Y por qué le cuesta trabajo mirar a los ojos? Pues le cuesta porque tú dices, niño, comete esto, niño, comete lo otro, no me des por culo, niño, déjame tranquilo. Esto es una atrocidad, porque los niños, la capacidad de comunicación que tienen cuando no es verbal, es gestual. Y los niños aprenden a leernos la cara, igual que aprenden a gesticular para que nosotros leamos su cara. Y así establecemos una comunicación primera y después la dotamos de significación, bueno, ya tiene significación, la dotamos de lenguaje y le ponemos nombre a las cosas. Pero si esto está de por medio, no nos miramos a la cara. Y muchísimos de los problemas que estamos teniendo, porque están creciendo como champiñones, vienen precisamente de la perversión de incluir una tecnología que no sabíamos lo dañino que podía ser y darnos cuenta de que ahora mismo no podemos quitársela de en medio porque el niño tiene poca tolerancia a la frustración y hace una rabieta del copón. Claro que hace una rabieta del copón. Dicen los últimos estudios que un niño de los 0 a los 8 años, si le quitas un teléfono, a los 2 o 3 días ya no tienes problema ninguno. Hasta los 11 o 12 años, lo mismo te aguanta una semana de rabieta. A partir de los 14 años, llévalo al psicólogo porque tiene síndrome de abstinencia. Y ya no vas a poder quitarle el teléfono. No se lo vas a poder quitar porque vas a tener serios problemas después con tu hijo. Ya tenemos la literatura suficiente. Y esto ya está encima de la mesa. Pero no solo eso, esto es la presencia al puro aparato. Pero ¿qué hay dentro de este aparato?
Pues vamos a hablar de lo que no le gusta hablar a nadie. Pero no puede ser que el acceso a la pornografía esté en los 9 años. Perdón, no puede ser. No puede ser. Y no puede ser porque entonces esto se convierte en una cosificación humana. Porque la sexualidad va aparejada a la emotividad, a las emociones. Va aparejada a los sentimientos. Va aparejada a un reconocimiento del otro, a un goce o a un descubrimiento mutuo, no a una cosificación, no a un uso, no a un voyeurismo. No va aparejado a eso. Eso es una perversión que nos lleva a estar enfermos. Pero ¿cómo es posible que chavales de 13 o 14 años ya presenten problemas de enfermedad mental derivados del ámbito sexual y tengan problemas de líbido? Han perdido la líbido. ¿Por qué? Porque son voyeuristas desde los 9 años. No entienden el sexo si no es mirando y no participando, no entienden la participación. Esto es un problema, porque un problema de esta índole con 10, 12, 14 años, esto es un adulto capado, castrado, enfermo, y que además al final la naturaleza aparece por cualquier parte, y estos son problemas muy, muy serios, tanto en lo personal como en lo que pueda hacer con otras personas. Pero si además las prácticas que estamos viendo son prácticas grupales, cosificación de la mujer, ¿cómo no espera que tengamos problemas con las malditas manadas? Claro que vamos a tener problemas, porque hemos sustituido la educación sexual de calidad en los colegios por toma niños, y así no te tengo que contar absolutamente nada, que aquí lo descubrirás todo. Claro, esto no lo decimos los padres, es un horror, pero es lo que sucede. Y finalmente, de repente, el ser humano es mimético. Y si no somos racionales, si no hay una potencialización de la razón, del uso del pensamiento, seguimos actuando de manera mimética. A Kant lo llamaba la pereza mental. Esto lo llamaba Kant la pereza mental. ¿Qué es la pereza mental? La pereza mental es hacer lo mismo que hacen todos los demás sin cuestionarte que eso esté bien o que esté mal. Que responda a una necesidad, una obligación o una moralidad. Esa es la pereza mental. Y Kant, ante la pereza mental, nos impulsa y nos invita a que seamos mayores de edad mentalmente. A que nos hagamos con las riendas de nuestra vida, como padres, como ciudadanos, como hijos, como vecinos, como profesores, como queráis verlo. Hacernos con las riendas. Tenemos información suficiente. Tenemos plataformas de ayuda como Albores, tenemos todo un universo de cosas que nos invitan a hazme el favor de pensar de una puñetera vez. Por lo tanto, cuando nos criticamos y decimos es que la juventud no tiene tolerancia a la frustración, es que son una generación de cristal, es que no soportan nada, es que no están preparados, ¿realmente la culpa la tienen ellos? ¿O la tenemos nosotros? ¿O nos hemos dejado llevar? ¿No será que la pereza mental es nuestra? ¿No será que vivimos en un mundo muy cómodo, heredado de nuestros padres y abuelos, que nos han dejado unas cosas maravillosas, fáciles, unos logros increíbles, que creemos que ya tenemos derecho a todo eso, porque otros lucharon por ello y se nos ha olvidado, y se nos ha olvidado luchar y protegerlos y cuidarlos y mimarlos y hacer que crezcan, y estamos educando a nuestros hijos en la indolencia? Esto son las reflexiones de un filósofo que es padre. Como soy una persona muy conocida en mi pueblo, porque salgo en la tele y vendo libros y este tipo de chorradas, ¿no? Al final me he convertido dentro de mi pueblecito, Utrera, un pueblo de 50.000 habitantes, la campiña sevillana, que ha estado hoy a 41 grados, ¿no? Menos mal que estaba yo aquí y no allí. Pues en mi pueblo, cuando llegué con mis hijas, yo había vivido durante 10 años en México. Créanme, no queremos que España sea México, con todo lo que quiero a México. Mis hijas son mexicanas, nacieron en el barrio de Coyoacán, en México. Mi esposa es mexicana, nacida en Ciudad Juárez. He estado 10 años siendo profesor de la mejor universidad del mundo en lengua española, que no está en España, que está en México. ¿Vale? Y no queremos que España sea México. En México los niños no juegan en la calle desde hace más de 20 años. Tenemos problemas monumentales. Los niños están gordos como zollos y ya tienen diabetes porque no juegan. Hay una desconfianza absoluta. Y ustedes me dirán, ¡es que Vico! ¿Hay mucha violencia? Sí, es cierto. Pero ¿sabéis por qué hay mucha violencia? Yo lo he estudiado. Si se compran... Autopromoción. Si se compran ustedes mi libro Era de idiota, en las últimas páginas encontrarán un cuadro horrible. Y en ese cuadro horrible explico que la confianza en los vecinos, en la sociedad, no disminuye porque haya violencia. No. La violencia aumenta porque dejamos de confiar en los demás.
Cuando sacamos a nuestros hijos de la calle, cuando los metemos en tantas actividades extraescolares, cuando dejan de conocer al hijo del vecino, cuando no conocen a qué se dedica laboralmente el vecino, cuando no hacen aquello que hemos hecho nosotros de manera absolutamente natural durante nuestra infancia, lo que hacemos es abandonar las calles de nuestras ciudades. Entonces aparecen los malos, porque los malos están deseando tomar las calles, y eso fue lo que pasó en México. Las calles están tomadas por los malos porque los ciudadanos se apartaron y quisieron que sus hijos fueran mejores que los hijos de los demás. Porque educar en competencia es educar en que tu hijo tenga las habilidades suficientes. A esas son las competencias para poder entender el mundo, las herramientas suficientes, no para enseñarlo a competir, a luchar contra los demás. Porque como nos explica Kropotkin, la supervivencia no es la del más fuerte, sino la del más apto. Y la supervivencia del más apto es la de aquel que es capaz de trabajar con los demás. Los grandes problemas del siglo XXI, los que tenemos ahora encima de la mesa, el cambio climático, las posibles guerras que no son tan posibles, sino que ya son una realidad, los problemas norte y sur, estos grandes problemas que todo el mundo conoce, ninguno de estos lo va a arreglar Elon Musk. Ya han visto lo que han hecho Elon Musk, ¿no? El paradigma del individualista neoliberal blanco y anglosajón. Lo que ha hecho es quitarse de en medio, porque en cuanto le han tocado las perras y ha visto que la estaba cagando, se ha quitado de en medio. Estos grandes problemas no los va a solucionar ningún gobierno individualista, no. Estos problemas o los solucionamos entre todos o no se van a solucionar. Y la forma de solucionarlos entre todos es nuevamente el apoyo mutuo, aquello que permite a las especies evolucionar. O aprendemos a trabajar juntos y todos estos ideales del individualismo pasados por este tipo de tecnologías que no funcionan en determinado momento de la vida, que sí funcionan para otras cosas, pero no para educar a nuestros hijos. Saquemos esto, por favor, de sus vidas y eduquémoslo de una manera normal, orgánica, con otros niños, jugando, cada uno en su escuela, la privada, la pública, lo que ustedes quieran, pero no priven del desarrollo normal que como animales humanos tenemos que tener. Solo así podremos afrontar realmente esos grandes problemas, porque los problemas, no nos engañemos, los hemos provocado nosotros a lo largo de toda nuestra historia. ¿Cómo pretendemos que, educando aún peor a nuestros hijos, arreglen unos problemas que nosotros no hemos sido capaces de solucionar? Esto no va a suceder. Si queremos que se cambie la situación, habrá que cambiar la forma de hacer las cosas, porque si no, no se va a cambiar. A lo mejor no nos importa. Bueno, somos suficientemente egoístas y que nuestros hijos dentro de 20 años, nuestros nietos, no tengan un mundo en el que vivir, es posible que a muchos no les importe. A mí sí. Será porque mis hijas son muy pequeñas. Y me duele, y siento esa necesidad, y soy filósofo, y creo que debemos de trabajar no solo para los hombres que somos ahora, los humanos que somos ahora, sino para los que seremos. Que en el fondo es aquel poema de Khalil Gibran precioso, en el que decía que seas el arco, sé el arco por el que puedas proyectar precisamente a ese hijo para que desarrolle sus potencialidades. Sin embargo, solo no lo va a lograr. Acuérdense, y acabo ahora, juro que acabo. Acuérdense de la bola de cristal. ¿Recuerdan el programa de la bola de cristal, años 80? Los sábados por la mañana, 8:30. Nos levantábamos tempranito y escuchábamos los primeros compases de la bola de cristal. Esa bola que aparecía en el estudio de televisión española, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y que era Alaska la que cantaba. Tú no te puedes acordar, mi vida, pero pídeselo a tu madre que te lo ponga en YouTube, que te va a molar. Había un vídeo precioso. En la bola de cristal hay un vídeo precioso, maravilloso. Este vídeo de la bola de cristal era un niño que estaba jugando al fútbol. El niño estaba solo. Era una cancha deportiva enorme y el niño estaba solo. Iba con una gran maleta, un petate. Y en este petate tenía su ropa deportiva. El niño estaba vestido de delantero centro. Entonces le daba una patada al balón, ¡pam! Y el balón iba a la portería opuesta. Y salía el niño corriendo a la portería opuesta, se cambiaba de ropa, se ponía la ropa de portero, paraba el balón y ¡pam! Le daba otro patadón. Y salía corriendo otra vez, se cambiaba de ropa, recibía el balón, él iba driblando a nadie, porque no había nadie, tiraba el balón y volvía a cambiarse de ropa. Era una estupidez enorme. Y decía el vídeo, solo no puedes, con amigos sí. Nuestros hijos, nosotros, estamos programados de alguna manera. No me gusta la palabra programada, pero estamos impelidos a hacer amistades. Es nuestra naturaleza. Y esas amistades son las que nos permiten el desarrollo mutuo, el apoyo mutuo. Albores es un sitio en el que he estado hoy, que os digo que están muy locos, pero en el que se respira amistad. Y me ha encantado porque estando hoy en Albores he visto entrar a un par de personas que era la primera vez que iban.
Yo miro mucho, perdónenme. Y era la primera vez que iban. Y estas personas estaban absolutamente cohibidas. Claro, porque vas a Albores pues porque tienes un problema de violencia intrafamiliar, porque tienes problemas. Nadie va a Albores porque le vaya la vida de puta madre, ¿vale? Para eso te vas a un bar con los amigos, pero no a Albores. Y entraron dos personas muy cohibidas. Y rápidamente otros dos trabajadores de Albores se acercaron y con una naturalidad pasmosa. No, ven, vamos a hablar, venga, no sé qué. Y veías inmediatamente el agradecimiento del otro. A mí eso me parece maravilloso y triste. Me parece maravilloso que exista gente como ustedes que haga eso, pero me parece triste que haya gente que se sorprenda cuando otro ser humano le habla de manera amable, cuando otro ser humano le habla de manera asertiva. Y esos son los valores. Eso es lo que tenemos que infundir en nuestros hijos y que tanto trabajo nos va a costar porque muchos, yo el primero, nos hemos convertido en unos ciesos patológicos, en unos egoístas de libro, en unas personas que no queremos esforzarnos ni queremos sacrificarnos porque trabajamos un montón, estamos muy jodidos y finalmente lo que queremos es que de una manera mágica nuestros hijos sean los mejores, no sabemos cómo ni por qué. Pues bien, decía José Antonio Marina, mi maestro José Antonio Marina, acababa las conferencias y yo se lo he copiado porque si funciona, cópialo. Decía José Antonio Marina un refrán africano maravilloso. Decía que es muy fácil tener un hijo, eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Todos sabemos el funcionamiento del viejo 1-2. Es muy fácil tener un hijo. Lo difícil es criarlo. Pero para educar a un hijo, nos recuerda José Antonio Marina, no basta con los padres. Toda la tribu, y toda una tribu sana, le meto yo, es la que tiene que cuidar a ese hijo. Si seguimos en el paradigma del egoísmo de mi hijo por delante de todo, acabaremos con una sociedad absolutamente dividida, fragmentada, polarizada y disfuncional, enferma. Los datos están encima de la mesa, no hay que darle más vueltas. Así que como padre, nuestra función, ¿cuál es? Aprender, sacrificarnos y esperar que nuestros hijos sean mucho mejores que nosotros. Y hay que estar preparado para eso y que ese ser mejor los haga mejores seres humanos y los lancen a la vida, como decía Ortega y Gasset al principio, no como una bola de cañón, sino hacia un fin. Y el fin es muy fácil, lo decía Khalil Gibran en el último verso de su poema. El fin es la felicidad. Muchas gracias. ¿Yo qué? Me tengo que ir corriendo. 2 minutos. Lo siento, no hay muchas preguntas. Pero me escriben por redes sociales. Yo contesto a todo el mundo. Mi página web es bico.mx. Bico.mx, hay un formulario. Escríbanme que el que contesta soy yo. O sea, yo les contesto a todos. Y como les contesto a todos, tardo. Pero les contesto a todos. Bueno, muchísimas gracias, Vico. La verdad que es un placer escucharte, tenerte. Habías dicho que no eras psicólogo, que no eras pedagogo, que no eras educador social, que no eras... Yo creo que hoy has sido psiquiatra, físico, neurólogo, psicólogo. Es decir, yo creo la filosofía la amo. Y la filosofía, de alguna manera, ¿no?, es la base de todo lo que nosotros hacemos. Hoy has nombrado la teoría del apego, a lo mejor sin saberlo. ¿Vale? Ha hablado de la construcción de la base de seguridad, no de la familia, la necesidad de explorar de los niños para poder crecer de una manera sana y la necesidad de que haya un refugio que los recoja y los proteja. Ha hablado de mentalización, la necesidad de conocer el otro punto de vista, de saber el pensamiento del otro. Ha hablado de sistémica, del contexto, del entorno, de las relaciones humanas. Y has dicho, que yo creo que fue Nietzsche, no lo sé, no hay momento más serio que el de un niño cuando juega. Fue Nietzsche. Pues, sinceramente, yo creo que el que seas tú, el que esté aquí, tiene un valor muy importante, y es que dentro de nuestras disciplinas hemos cometido el error de ese individualismo. De separaros. Y generar ese corporativismo tóxico que nos enfrenta. Y un filósofo perfectamente puede darnos, ¿no?, una visión crítica de la realidad. No necesito ser psicólogo para hacer un análisis crítico. Necesito saber pensar.
Y esto es lo que nos falta a los profesionales. Muchísimas gracias, Vico. Gracias. Gracias.